personas. Si faltan unos, como muchos, 5 chicos más. Así que si les parece, vamos arrancando. La idea hoy es, estuvimos viendo medio cuestiones introductorias, vimos cómo hacer búsquedas para buscar bibliografía, vimos, no sé si pudieron instalar finalmente el programa, el Mendeley, y estuvieron probando con eso, no sé, alguien que haya podido instalarlo, si me puede contar si pudo hacer algo. Pero bueno, la idea es ir de a poco, ¿sí? En lo que queda de la materia, entendiendo no solo las herramientas de cómo desarrollar, cómo trabajar en conservación, de todo lo que implica trabajar en conservación, sino también viendo aspectos por ahí quizás podríamos llamar más filosóficos o más epistemológicos con respecto a las herramientas y a la forma de hacer investigación en conservación. Como les decía yo al principio, conservación en su concepción más amplia es una disciplina que incorpora un montón de elementos. Pero como también les dije, los que están, o sea, las personas o los profesionales que deberían encargarse en desarrollar proyectos específicamente en conservación, con objetivos de conservación o el desarrollo de herramientas para la conservación, somos los biólogos. Y dentro de la biología, quizás, por más que la conservación, como estuvimos viendo, se puede aproximar desde la genética, se puede aproximar desde la filogenia, se puede incluso tener una percepción y una discusión de la conservación desde la evolución. Casi de manera natural se dio que todo lo que es ecología, todo lo que es biología de la conservación surge mucho o está mejor relacionado, más fuerte relacionada con la ecología, ¿sí? Van a ver que la mayoría de los ecólogos, si no casi todos, excepto por ahí algunos ecólogos teóricos o algunos ecólogos evolutivos que se enfocan más en cuestiones más teóricas, si que si se puede usar ese término, la mayoría de los ecólogos en algún momento, ¿sí?, derivamos o desarrollamos nuestras investigaciones con el objetivo de aplicarlas en conservación, específicamente en el desarrollo de herramientas, ¿sí? Muchas veces en el desarrollo de herramientas o en tratar de entender, que también tiene que ver con un desarrollo de herramientas, cómo afecta o cómo impactan distintos elementos de la ecología sobre poblaciones, sobre comunidades, sobre paisajes, etc. Entonces la clase de hoy va apuntada principalmente a eso. Así que, bueno, ya van a seguir cayendo, pero van a ir incorporándose a medida que caigan. Ya son las 3:05, así que vemos la clase. ¿Sí? La clase se llama ¿Cómo estudiarla y no morir en el intento? ¿Cómo estudiar la conservación? ¿Cómo acercarnos a la investigación aplicada a la conservación sin frustrarnos y obteniendo resultados, o al menos generando aplicaciones de nuestras investigaciones? Ya van a ver, por ahí está un poco mejor desarrollado en el trabajito que les pasé, pero generalmente cuando nosotros hacemos ciencia, ¿sí?, casi es un sinónimo, existe la idea casi automática de que cuando hablamos de ciencia prácticamente, ¿sí?, casi de manera automática, en el momento que decimos la palabra ciencia, hacemos una conexión directa con lo que es una de las principales herramientas de la ciencia, que es el método científico,
Y casi de manera también automática, asumimos que el método científico del que estamos hablando es el método hipotético deductivo o de Popper, ¿sí? Desarrollado o pensado por Karl Popper, que apunta y que se basa en el falsacionismo, ¿sí? Una corriente filosófica que es la que establece el marco en el cual se desarrolla la ciencia. También, ¿qué nos pasa? Muchas veces sentimos que si hablamos de que aplicamos el método científico, o si hablamos de método científico, estamos dándole un carácter de formalidad a la investigación científica, de seriedad, entre comillas, así casi como que si no hablamos de método científico no estábamos hablando de ciencia y por lo tanto, y si hablamos de método científico tenemos que hablar del método hipotético deductivo. Pero si hacemos un análisis no me va a salir la palabra ahora, bueno, de la nomenclatura, del origen, ¿sí? De la palabra, método científico proviene, método significa hacia o a lo largo, camino, ¿sí? El odos es el camino y la meta es el lugar hacia donde nos dirigimos. Entonces un método es eso, es un camino para llegar a un lugar que nos fijamos, y ese lugar, en el caso del método científico, es la ciencia, que significa conocimiento. Una traducción literal de método científico significaría el camino hacia el conocimiento. Y como sabemos, podemos llegar a un mismo lugar por distintos caminos. Y la discusión del trabajo que les compartí y un poco lo que vamos a ver ahora, se centra en eso, ¿sí? Entender que el conocimiento al cual pretendemos llegar, el cual pretendemos alcanzar, puede ser la meta, ¿sí? A la que llegamos a través de distintos caminos. El método científico, ¿por qué se desarrolla? El método científico en realidad es una forma de aproximarse a la ciencia desde lo experimental, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos a nivel de experimentos, de hecho se plantea cuando el conocimiento común o de transmisión oral o popular comienza a ponerse a prueba, ¿sí? Estamos hablando casi del siglo XVII, siglo XVIII, ¿sí? Hay una gran revolución en muchas áreas y sobre todo una revolución en cuanto a la verdad, ¿sí? A la búsqueda de la verdad y qué era lo que realmente era cierto y qué es lo que no. Eso llevó a que se desarrollen experimentos para demostrar la veracidad de las cosas, ¿sí? Era una búsqueda de la verdad. Por eso los primeros científicos y los primeros experimentos, si ustedes se fijan, se desarrollaron en el ámbito donde en esos siglos se buscaba la verdad, que era en el ámbito eclesiástico religioso, ¿sí? Grandes personajes de la iglesia fueron los primeros científicos. Mendel, Galileo Galilei, por más que él no era un clérigo, estaba muy asociado a la iglesia. El mismo Charles Darwin fue seminarista y era una persona extremadamente creyente y pertenecía a un grupo muy cercano, en este caso a la iglesia protestante inglesa. Entonces, era esa búsqueda de la verdad. El método científico apunta a eso y en ese momento se desarrolla una forma de diferenciar lo verdadero de las creencias, que fue el desarrollo de experimentos. Entonces, en ese contexto pura y exclusivamente experimental es donde surge el método científico. Entonces, es sumamente útil en cuestiones que tienen que ver con experimentos en donde podemos manejar y controlar y sobre todo controlar fuentes de variación, podemos replicar el número necesario de experimentos, etc. Pero este método hipotético deductivo no es adecuado, no sería adecuado para la investigación a campo. Entre
las disciplinas de campo de la biología, se encuentra principalmente la conservación y la ecología y algunos campos afines. La meta del método científico, el objetivo final del método científico es avanzar en el esquema teórico de nuestro entendimiento del universo y su enfoque fundamental es una hipótesis científica universal. O sea, es casi la meta final del método científico es llegar a una hipótesis global, universal, para una ciencia, como es en el caso de la física, las leyes de la gravedad de Newton, la termodinámica, ¿sí? La ley de la relatividad, ¿se entiende? Esos son leyes universales, leyes finales, hipótesis finales. Y hasta ahora, todos los experimentos que se realizaron en ese sentido demuestran que esa hipótesis se puede verificar en cualquier lugar, al menos del universo que conocemos, ¿sí? De nuestro universo conocido en el que estamos nosotros. En este caso, la predicción particular y el estudio que pone a prueba la hipótesis no nos sirven solo como un caso puntual más de comprobar esta universalidad, ¿sí? Es simplemente no le da valor agregado a la hipótesis. Es un elemento más para seguir reafirmando la hipótesis, hasta que aparezca un experimento que muestre lo contrario. Por eso el falsacionismo se llama la corriente filosófica y por eso se dice que en realidad las hipótesis lo que buscan es la falsedad, es la refutación de esa ley universal. O sea, nosotros hacemos experimentos para demostrar si esa hipótesis es falsa en realidad, ¿sí? Los puntos necesarios para el desarrollo del método científico, el método hipotético deductivo, primero como tenemos que refutar una hipótesis, primero tiene que haber una hipótesis o un paradigma universal. En ciencias naturales, en la biología, lo más cercano al paradigma universal y a la hipótesis esta universal es la evolución, ¿sí? La teoría de la evolución. Eso es lo más cercano a lo que se plantea como hipótesis, porque además asumimos que en el universo la evolución, en cualquier lugar del universo, la evolución funcionaría de la misma forma, ¿sí? Otro elemento necesario es la replicabilidad o experimentos, ¿sí? Es necesario que lo que nosotros hacemos sea replicable y que pueda ser repetido por cualquier persona en cualquier lugar del universo y que nos permita obtener bajo ese experimento resultados similares. Si esos resultados, si nosotros hacemos un experimento exactamente igual un montón de veces y nos dan los mismos resultados, afirmamos o reafirmamos una hipótesis, pero en realidad lo que estamos buscando es que ese experimento falle, ¿sí? Como es tan lineal y la relación es tan estrecha entre el experimento y la hipótesis, dentro del método hipotético deductivo nosotros podemos generar una predicción. Nosotros podemos decir, si sigo los puntos A, B y C, obtengo D, o obtengo H o obtengo Z, no importa, pero sabemos que si realizamos esta serie de pasos, el resultado debería ser el mismo. Entonces podemos predecir. Entonces, con la ley de la gravedad, por ejemplo, que sabemos que dos cuerpos se atraen y que un cuerpo de mayor masa atrae con más fuerza a un cuerpo de menor masa, calculando la masa de distintos cuerpos, nosotros deberíamos poder medir esa atracción. Y de hecho, esa hipótesis, o sea, la teoría de la gravedad funciona como teoría porque hasta ahora se demostró, incluso con la luz, que un cuerpo de mayor masa atrae a un cuerpo de menor masa. Ahí donde funciona la predicción, cuando observamos, que es el caso de los agujeros negros, se observa que en algunos puntos del espacio la masa de algunos objetos es atraída hacia algo. Entonces podemos predecir la existencia de ese algo y que ese algo estrictamente tiene que ser un elemento con mayor masa, ¿sí?
Y finalmente la generalización, que la generalización quiere decir que esto va a ocurrir en todo tiempo y en todo lugar. Es universal. En el universo conocido, no en los universos alternativos de Marvel, sino en el multiverso que nos tocó vivir a nosotros, la ley de la gravedad es universal. Ocurre acá en la Tierra, ocurre en Marte, ocurre en Andrómeda, ocurre en Centauro y en donde se nos ocurra de nuestro universo conocido. Pero, ¿qué pasa cuando el punto focal de la investigación de campo y en general de la ecología y de muchas investigaciones aplicadas a la conservación es el estudio en sí, ¿sí? Nosotros muchas veces desde la ecología y desde la conservación en particular, lo que nos interesa no es demostrar que es una ley universal. Nos interesa realizar un estudio para demostrar, por ejemplo, que la pérdida de cobertura forestal disminuye o genera un aumento en la emergencia de enfermedades virales. No nos interesa si esto es universal y si puede llegar a ocurrir en otro lugar. Nos está interesando puntualmente en ese lugar en especial. O sea, nos da un contexto local, objetivos particulares al objeto del estudio. No conceptualiza o lleva a cabo un estudio como solo un caso puntual, frío, impersonal, para comprobar la universalidad de una hipótesis científica. Acá nos olvidamos de la hipótesis científica. Y si se propone explícitamente, es porque, en todo caso, para proveernos un marco conceptual donde está ubicado este estudio dentro del universo de la ciencia, entonces, por ejemplo, la teoría ecológica es un marco conceptual, entonces podemos usar la hipótesis en ese sentido, no para aportar a la teoría ecológica, sino para darle un marco conceptual. Esto se ve además promovido por el hecho de que muchas veces cuando uno presenta un plan de trabajo, de investigación en algún organismo, exigen, ¿sí? Está tan afirmado y tan sostenido el hecho de que el método hipotético deductivo es el único, casi el único método, que muchas veces exigen plantear una hipótesis. Entonces, en muchos casos lo que se hace es plantear la hipótesis marco del estudio, pero no la hipótesis del estudio en sí. ¿Se entiende? Para eso tenemos yo tengo acá dos referencias y una tercera, que estos son libros en realidad, y el trabajo que les envié, ¿sí? Pero estos son dos autores muy importantes que hacen un análisis e hicieron un análisis sobre esta percepción del método científico, que bueno, después de leer el trabajo de hoy, si a alguien le interesa más esta discusión casi más filosófica, yo los tengo en PDF, así que se los puedo enviar. Pero consideremos que la biodiversidad, todas sus interacciones y procesos no se pueden estudiar en un laboratorio, ya que implica una variedad de organismos vivos enorme, ¿sí? Entre esos organismos vivos o esos elementos necesarios, incluimos los ecosistemas, que pueden ser muy complejos, terrestres, marinos, acuáticos, terrestres. La diversidad dentro de las especies, o sea, tenemos una gran diversidad genética, y entre las especies y entre los ecosistemas, ¿sí? O sea, la biología es un sistema tan complejo, con tantas interacciones, que es muy difícil de simplificar. Hace más de 100 años que los investigadores, los biólogos y las personas que trabajan y se dedican a las ciencias biológicas intentaron y seguimos intentando simplificar a la naturaleza para entenderla, porque el cerebro humano trata de simplificar y llevar todo a modelos para poder entenderlo. Pero es tan elevada la complejidad de la biología que casi es imposible, al menos para gran parte de los procesos, simplificarlos. Yo en una reunión con colegas, un colega agarra y me dice, bueno, pero en el fondo la biología son solamente átomos de carbono, oxígeno e hidrógeno combinados de distintas maneras. Y vos podés contestar sí
y no. O sea, decir que sí es cierto, es verdadero. No estamos mintiendo al decir que la base de los organismos vivos es el carbono, el oxígeno y el hidrógeno. Pero sí estamos falseando el hecho de que no es tan simple. Si no podemos simplificar, no, la biología no son únicamente reacciones químicas basadas en el carbono, el oxígeno y el hidrógeno. Entonces, acá llegamos a un punto en donde decimos, bueno, pero ¿qué hacemos ahora? O sea, ¿cómo hacemos para entender y estudiar todo esto? Me están diciendo que es sumamente complejo, que no lo podemos simplificar, entonces, pum, tiro todo al tacho de basura y me dedico a algo más simple como la matemática, por ejemplo, en donde 2 más 2 es 4. ¿Sí? En biología trabajamos mucho con la incertidumbre, ¿sí? Trabajamos mucho con probabilidades. Y un proceso biológico, 2 más 2 es 4 en estas condiciones. En otras condiciones, y no lo sé si 2 más 2 es 4. 2 más 2 puede ser 3 con determinadas condiciones, como puede ser 25 en otras condiciones. ¿Sí? Voy a dar un ejemplo y acá pongo como ejemplo mi propia tesis doctoral. Como todo, yo inicio el doctorado pensando que es desarrollar un proyecto, desarrollar un experimento y que todos la tenemos recontra clara porque estudiamos un montón de años para eso. Entonces yo propongo la existencia de gremios de respuesta de aves en 4 bosques chaqueños con diferentes historias de uso en un parque nacional en Santiago del Estero. Hay una teoría o paradigma marco que es el de gremios de respuesta. ¿Sí? Ese existe. La teoría plantea de que especies con requerimientos de hábitat similares y funciones dentro, se asocia a la teoría de nicho, qué sé yo, pero con funciones dentro, con funciones específicas dentro de esos ecosistemas, van a responder de la misma forma cuando yo cambio una variable. ¿Sí? Es simple de entender, es fácil de entender la hipótesis. Ahora bien, pasamos a la C. Punto 1, tildado, cumplimos con uno de los supuestos del método hipotético deductivo. Ahora pasemos al 2. El 2 planteaba la replicabilidad, planteaba que el muestreo que yo haga, el diseño experimental que yo aplique en este bosque para responder a esta teoría, ¿sí? Tiene que ser repetido por cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Y ahí ya empezamos con el primer problema. Tengo un sitio de cada situación. Tengo un bosque pipí-cucú muy bien conservado, uno más o menos, uno menos que más y otro maltratado. Lo puse ahí en términos más vulgares, pero un bosque que esté hecho bosta. ¿Sí? Uno de cada uno. Yo desarrollé mi doctorado a lo largo del muestreo, me llevó 4 años. ¿Sí? A lo largo de esos 4 años, el primer año hubo sequía, el segundo año hubo niña, el tercero niño y así. Entonces cada año fue diferente desde lo climático y desde lo geográfico también, porque cuando yo empecé en un primer año, capaz que no había ningún desmonte alrededor del Parque Nacional y hacia el 4.º año ya tenía desmontes en áreas cercanas. Entonces la matriz original también había cambiado. Entonces ¿qué puedo hablar de replicabilidad? Esta situación se dio en un momento histórico determinado. Una persona puede ir ahora al mismo lugar donde yo hice mi trabajo, hacerlo con las mismas herramientas, ubicando las redes de niebla en los mismos lugares que yo los ubiqué, y todo el contexto cambió. Quizás el bosque que estaba muy bien conservado ahora ya no lo esté, y el bosque que en ese momento estaba muy deteriorado se haya recuperado. Entonces la replicabilidad en sistemas naturales se hace prácticamente imposible. Si eso es así, con respecto a la predicción, ¿yo qué puedo predecir con respecto a cómo va a responder un bosque al año que viene o ante determinado uso? Yo no lo puedo predecir. Y por lo tanto tampoco puedo generalizar, porque la generalización nos plantea que esto tiene que ser en todo tiempo y lugar. Entonces, ¿qué puedo decir de los bosques en Salta, por ejemplo, en Formosa o en Asunción del Paraguay, que son todos bosques chaqueños, o dentro de 20 años?
¿sí? No puedo predecir nada tan directamente, o sea, 2 más 2 no va a ser 4, va a depender de un montón de factores en el medio, ¿sí? Mi predicción en realidad es probabilística de ocurrir esto y esto y esto y esto, muy probablemente o con una probabilidad del tanto por ciento, obtendríamos un resultado así, ¿sí? Por suerte, hubo investigadores antes que nosotros que se pusieron a pensar en esto, particularmente Peter Feisinger, y él desarrolla un método para aplicar a campo en donde la, el foco del método no es la hipótesis en sí, sino el estudio en sí, el caso de estudio, que se llama ciclo de indagación. El ciclo de indagación es bastante simple y bastante intuitivo. Se desarrolla pensando en la forma en que los humanos resolvimos problemas desde que nos acordamos que somos humanos, más o menos, en donde en base a una observación, más lo que sabemos, que es el marco conceptual, que te puede variar mucho, y nuestra curiosidad, desarrollamos una pregunta. Esta pregunta se transforma en una acción concreta que es entender y preguntarnos qué estamos comparando, dónde y cuándo, cómo lo medimos, cómo recolectamos la información y cómo resumiremos y analizaremos esa información, para finalmente generar una reflexión sobre la acción, ¿sí? Sobre la pregunta de qué estamos comparando, por ejemplo, los hallazgos que obtuvimos en función de esas preguntas y pensar qué podría ocurrir en un ámbito más amplio, por ejemplo. Nosotros nos hicimos una pregunta a escala de parque nacional. Bueno, nos podríamos preguntar qué pasa en esa región o qué pasa en todos los parques nacionales del país, del continente y del mundo, ¿sí? Ampliar el ámbito de la pregunta. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir qué es una pregunta, cómo hacernos una pregunta correcta en ciencias. Tenemos una observación, algo que nos genera curiosidad. Lo primero que tenemos que ver es si esa pregunta la podemos contestar directamente mediante la toma de datos en el campo. ¿Sí? Una pregunta de por qué las garzas evolucionaron de determinada manera no es una pregunta válida en ciencia para este tipo de método, porque nosotros no podemos tomar los datos a campo, no podemos ir al pasado y comenzar a tomar datos a lo largo del tiempo para entender cómo funciona el proceso evolutivo. Las preguntas de por qué, en general, no se acomodan muy bien a este tipo de investigaciones. Las preguntas que se acomodan a este tipo de investigaciones son el cómo, el cuándo, ¿sí? El otro punto necesario es que la pregunta sea comparativa. ¿Por qué comparativa? Por ejemplo, nosotros planteamos y decimos, ¿cuál es la diversidad de la Plaza 9 de Julio? Vamos y la medimos y la respuesta es, la diversidad de la Plaza 9 de Julio es esta. Y se terminó el proyecto. Y va a venir alguien y te va a decir, bueno, pero ¿qué pasa si yo a la plaza le saco árboles? Y no sé, porque la diversidad de la plaza es esta. Entonces es necesario comparar para ver cuál es la variable que puede estar afectando, puede estar influyendo en este caso sobre la conservación de una especie. Entonces podemos decir, bueno, el Parque Nacional Calilegua y el Parque Nacional Baritú, los dos están en yungas. Los dos tienen características muy similares, pero se diferencian en la latitud. Entonces la pregunta sería, ¿cómo influencia la latitud en la diversidad de parques nacionales de las yungas? Entonces, si observamos una diferencia, vamos a poder atribuírsela a la latitud, por ejemplo. Otro punto es que tiene que ser interesante o atractiva en todos los sentidos, ¿sí? O sea, que no tenga una respuesta conocida, por ejemplo, decir cuál es la temperatura del suelo entre un bosque
y un cultivo de soja. Y ya sabemos que la del cultivo de soja va a ser mucho más alta. No tiene sentido esa pregunta, ¿sí? Lo que tiene más sentido es plantear, bueno, ¿cómo varía la temperatura en cultivos de soja asociado a diferentes tamaños de bosque vecino? Ahí la damos vuelta a la pregunta y ahí sí es atractiva, ¿sí? Y nos permite generar una herramienta para la conservación de bosque y decir, si vos reducís mucho la masa boscosa, la temperatura del cultivo llega a un punto que ya no es redituable, por ejemplo, ¿sí? Y lo otro, que tampoco exija un trabajo excesivo o abrumador en relación a su importancia, porque si no, lo que ocurre es que nos aburrimos. O es tan complejo que nunca tomamos una tal gran cantidad de datos que nos resulta abrumador. Para dar un ejemplo, ¿cómo varía el número de pelos de la piel de los jaguares en ambientes bien conservados y en ambientes con baja cobertura, mal conservados? La respuesta tiene un marco conceptual, sí, porque por ahí tiene que ver con la temperatura, entonces asumimos que en ambientes menos conservados, con una menor cobertura boscosa, hace más calor, por lo tanto, los jaguares van a tener menos densidad de pelos en el cuerpo que en ambientes boscosos bien conservados, que son más fríos, por lo tanto, los jaguares deberían tener una mayor densidad de pelos en el cuerpo. La pregunta es interesante y sí, es interesante, porque puede afectar la supervivencia, la fisiología, la tasa de supervivencia, un montón de cosas. Pero ¿tiene sentido contar todos los pelos de la piel de un jaguar para responder esa pregunta? Tiene que ser redactada en un lenguaje sencillo. Estamos mal acostumbrados a que parece más importante si metemos palabras raras. Y no, usemos las palabras más sencillas posibles. ¿Por qué? Porque el objetivo de la ciencia es que se divulgue, es llegar a todos. El conocimiento no lo obtenemos para guardárnoslo a nosotros mismos, sino la idea es que obtener el conocimiento para compartirlo. Yo les voy a pasar un artículo que escribí para una revista local que habla del mito de Sísifo o Prometeo, ¿sí? De la antigua Grecia, en donde Sísifo lo que hace es llevar el conocimiento, él le roba información a los dioses del Olimpo y la divulga entre los humanos, ¿sí? Eso habla el mito. Bueno, la ciencia es más o menos eso, o sea, ¿de qué servía toda la información monopolizada por los dioses del Olimpo si no le hacía bien a nadie? Entonces este personaje, este semidios, se la roba y se la lleva a los humanos para que el conocimiento sea divulgado. Y el primer paso para que el conocimiento llegue es que se entienda la pregunta. Entonces la pregunta tiene que ser sencilla. Y finalmente debe ser coherente, ¿sí? Sus elementos claves, lo que se comparará con lo que se medirá, deben tener una cadena de razonamiento desde la observación al concepto, ¿sí? Coherente. No podemos empezar preguntándonos una cosa, preguntando cuántas batatas, voy a hacer un razonamiento muy, muy grosero, pero cuántas batatas hay en una fuente, midiendo la cantidad de naranjas en la casa del vecino, porque en algún lado, porque asumimos que hay una correlación entre la cantidad de papas y la cantidad de naranjas, ¿sí? Entonces no tiene coherencia lo que estamos planteando. Entonces vuelvo al ejemplo de mi tesis, y yo pondría cómo varía la identidad de las comunidades de aves entre sitios de bosque chaqueño con diferentes historias de uso en el Parque Nacional, bla, 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 bla. Revisamos la pregunta en cuanto a las inquietudes globales y a la historia natural, ¿sí? Acotamos el espacio y el tiempo donde ocurre, etc. Si eso no ocurre, modificamos la pregunta, la revisamos, si surgen dudas, tratamos de todas esas dudas responderlas y que la pregunta tenga coherencia y sea interesante y sea comparativa.
revisamos de nuevo la pregunta. La pregunta la vamos a revisar un montón de veces hasta ajustarla lo más preciso a lo que realmente nosotros queremos contestar. Ahí debemos elegir si hacemos un experimento o un estudio de observación. En el campo se pueden hacer experimentos, ¿sí? Podemos plantear y decir, bueno, el impacto del fuego de pastizales sobre la comunidad de artrópodos del suelo y cómo afecta la temperatura de del fuego sobre esa comunidad de artrópodos. Entonces nosotros podemos armar una grilla y generar un experimento en donde quemamos porciones de pastizal a distintas temperaturas. Eso sería un estudio de manipulación, un estudio experimental. O lo que podemos hacer es, en función de información previa, buscar pastizales que ya se quemaron y que sabemos que ese incendio fueron a distintas temperaturas. Entonces nosotros no generamos el incendio y generamos un estudio observacional. ¿Cómo estaría bien formulada una pregunta? Y esta es una formulita que pueden usarla para ir practicando. Es cómo varía I, o sea, la variable de respuesta, lo que nosotros esperamos que cambie entre las unidades de respuesta en relación con los diferentes niveles de un factor de diseño. Pensando, por ejemplo, en la comunidad de artrópodos de distintos pastizales incendiados, la pregunta sería, ¿cómo varía la diversidad de artrópodos del suelo entre pastizales de neblina, por ejemplo, ¿sí?, en relación a incendios históricos de diferente magnitud? Y ahí tenemos un proyecto de investigación redondito y con moño. Cuando pasamos a la acción tenemos que tener bien en claro qué se está comparando, qué se está midiendo, dónde, cómo, cuánto, qué métodos, instrumentos y herramientas utilizaremos. Y cuando hablamos de herramientas, no solo pensamos en microscopios, telescopios, binoculares, palas, picos, redes, qué sé yo, sino también las herramientas estadísticas. ¿Qué tipo de análisis estadístico vamos a utilizar? Y lo que finalmente nunca tenemos que olvidar es la ética, la lógica en el análisis y la presentación. O sea, siempre y cuando sea factible, debemos hacer un premuestreo o un muestreo preliminar, decidir el tamaño de la muestra. Hay formas de medir el tamaño de muestra. Entonces, en la medida que podamos, debemos calcular este tamaño mínimo de la muestra, ¿sí? Le da mucha más potencia al trabajo. Tenemos que revisar los pasos todos desde el punto de vista ético, porque podemos plantearlo de los fuegos de pastizales y decidir que para responder esa pregunta tenemos que quemar todos los pastizales que quedan en Salta, porque si no la pregunta no sería válida. Eso desde lo científico está espectacular, pero desde lo ético claramente no, ¿sí? Lo ético trata de minimizar los impactos perjudiciales del estudio sobre lo estudiado, sobre su entorno, y sin sacrificar la fuerza del diseño. Y decidir provisionalmente en la manera de resumir, analizar y presentar los resultados. Muchas veces es muy útil, cuando nos planteamos la pregunta, hacer esquemas y dibujos de gráficos o de formas que nosotros esperaríamos que respondan lo que estamos por medir. Entonces, volviendo a la comunidad de artrópodos de pastizales, nosotros podemos hacer un simple gráfico de X, un gráfico cartesiano, en donde la I, que es la variable de respuesta, que es la comunidad de artrópodos, sabemos que va a cambiar con la intensidad de los fuegos y abajo la intensidad de fuego. Entonces podemos plantear una curva, una recta, en función de nuestro conocimiento de cómo puede ir variando la diversidad. ¿Sí? Y finalmente la reflexión, que muchas veces la reflexión, algunos la comparan con la discusión, que es qué implican los resultados con respecto a la pregunta original. Contestamos la pregunta original, la contestamos con la precisión que queríamos. ¿Ha sido el razonamiento inicial apoyado o no? O sea, en otras palabras, ¿obtuvimos como resultado lo que esperábamos o nos dio un resultado completamente opuesto? ¿Podrían haber otros fenómenos no considerados
para producir los resultados que obtuvimos? ¿Debió ser orientada la pregunta de otra forma? ¿Hasta dónde quiero extender mis conclusiones? ¿Para el Parque Nacional Pirulo, la región, la provincia, el país, el continente, el mundo? ¿Sí? ¿Surgieron nuevas preguntas a lo largo del estudio? La pregunta inicial que yo me hice, ¿derivó en muchas más preguntas o no? Y así, muchísimo más. Entonces, esa es la dirección a la cual apuntamos. Y si hasta acá no se han dado por vencido y piensan en abandonar los estudios de campo y hacerse abogado, por ejemplo, manos a la obra. O sea, toda esta reflexión no nos sirve si nosotros no llevamos finalmente a cabo un trabajo de investigación aplicado, en el caso de esta materia, a la conservación. Porque, entre comillas, todo este proceso es relativamente fácil y muchas veces pasa, a mí me pasó y a muchos colegas también, de generar un montón de proyectos y no llevarlos finalmente a cabo. Entonces es preferible, por ahí, pensar en una pregunta y un proyecto mucho más factible y efectivamente llevarlo a cabo que meterse en proyectos gigantescos que nunca terminan de cerrar. Más o menos eso es el tema de hoy, ¿sí? Me interesaría saber qué los hizo pensar, pensando sobre todo en la parte final con respecto a cómo encarar una de estas preguntas, ¿sí? ¿Conocían, alguien había escuchado alguna vez de los métodos alternativos al método hipotético deductivo? Sí, profe, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre de la materia. Epistemología. Metodología de la ciencia. Ahí hablan de métodos alternativos al hipotético deductivo. Puntualmente, el ciclo de indagación, este método más aplicable o más práctico cuando hablamos de ecología y de conservación, ¿alguien lo había escuchado antes? O al autor, capaz No, que al eso autor, o al autor, a Peter Feisinger. El profe Tálamo, sí, porque el profe Tálamo trabajamos junto con el mismo, o sea, nosotros llegamos a trabajar, no porque se haya muerto Peter, sino porque dejó, como él dice, en su otra vida, así investigación, ahora se está dedicando a otra cosa, pero con el profe Tálamo los dos llegamos a trabajar con Peter Feisinger y él fue el que nos llevó a los dos y a muchas personas más, ¿no? Pero hablando de la facultad, a enfocarnos en la biología de campo aplicada a la conservación principalmente a través de este método, del método de indagación. Pero aparte del profe Tálamo, no lo escucharon en ningún otro ámbito. ¿Qué les parece lo planteado? ¿Cómo lo piensan? ¿Qué reflexiones hacen acerca de lo que acabo de dar como clase? Voy a empezar a poner nombres al azar, así voy a apuntar uno y voy a decir, vos, ¿qué opinás? Si no opinan, ¿no? Voy a poner tipo maestro Ciruela, porque es importante esto, si no, no avanzamos, ¿sí? Esta materia, conservación y la conservación en sí, y la ecología también, no podemos avanzar si no existe esta discusión. Y no abandonen la reunión, sí, que no los vayan ahí a empezar a abandonar la reunión. No, ¿qué les generó algún tipo de planteo? ¿Cómo lo ven? ¿Qué piensan? ¿Les interesa trabajar, ser biólogos después de escuchar esto? ¿Decidieron? Está muy bueno, está muy bueno, profe, porque aparte creo que lo más difícil es cuando uno intenta armar un proyecto, es el punto exacto al que uno quiere llegar, ¿no? Porque por ahí uno piensa así, voy a investigar, qué sé yo, las aves, y empiezan a surgir más cosas, y por ahí se nos va de las manos el tema al que queríamos llegar. Sí, también me hace pensar, si lo pensás, el método hipotético deductivo es relativamente simple, es un método
lineal, ¿sí? En donde las reglas están bien claras. Entonces, eso también influye en que haya un mayor desarrollo en general y en la facultad en particular de biología de laboratorio, como lo decimos vulgarmente, que de biología campo, ¿sí? Ustedes hagan el ejercicio de contar los laboratorios y las cátedras en la facultad que hacen trabajo a campo y trabajo en laboratorio, ¿sí? Si yo les digo, díganme una cátedra con un investigador que se les venga a la cabeza de la facultad, que haga una investigación de laboratorio. Nombren La cátedra de microbiología. microbiología, ¿qué más? La de fisio animal creo que también. Fisio animal, biología molecular, Autótrofos, las profe de hongos. autótrofo, las profe de hongos, Y todas las de química. todas las de química. Bueno, ahora yo le hago la otra pregunta. De todas las cátedras de la facultad, ¿cuáles o cuántas saben que hacen investigación a campo? Y ojo, la investigación a campo no significa, porque por ahí puedes decir, bueno, anatomía comparada y toda la gente que trabaja con lagartos. Y en realidad ellos toman muestras en el campo, ¿sí? Que son los ejemplares sobre los que trabajan, pero después todo el desarrollo es en laboratorio, ¿sí? El análisis filogenético, las medidas morfológicas, ¿sí? Eso es como una disciplina a medias. Cuando digo biología de campo es cuando absolutamente todos los datos se toman y se analizan a campo. O sea, que vos hagas un análisis de diversidad en la computadora, pero el diseño de muestreo es en el campo y si no lo diseñas de una forma no obtenés una respuesta. A eso me refiero. ¿Cuántas cátedras conocen que hagan eso? Nómbrenme una, por favor. Puede ser ecología, profe. Pero Ecología, dependiendo, mira, porque casi, porque en realidad ecología ellos tienen una formación muy fuerte en conservación ex situ. Ellos trabajan en el BGEN, el Banco de Germoplasma. Entonces, la de introducción a la biología pusieron acá en el chat. Efectivamente, sí, la doctora Rebeca Costa, la profe Rebeca, ellos hacen trabajo a campo. Sí, trabajan con anuros en cordillera. ¿Sí? En donde están viendo variables que explican la distribución y la dinámica de las poblaciones de especies de anuros y de uno en particular amenazado que es un Telmatobius. Entonces, además de hacer ecología de anuros, hace ecología de anuros aplicada a la conservación. Ese es un buen ejemplo de un trabajo en la Facultad de Conservación. Otra. El profe de práctica 2 estudia una especie de como lagartos, no me acuerdo cómo se llamaban, que él nos dio una charla sobre eso en una clase de práctica, digamos. ¿Quién será? La gente que trabaja con lagartos. El profe Lobo. Pero Fernando Lobo es lo que yo te decía, él trabaja sobre anatomía principalmente y filogenia. Ellos hacen colectas a campo, pero después todo el análisis filogenético tiene muy poca aplicabilidad, digamos, al campo. Es más teórico, apunta a entender la evolución de las especies, ¿sí? Tiene viajes de campo, pero no es. Ya voy a buscar una definición de lo que es biología de campo, ¿sí? Es un poco parecido a. Claro, es un poco parecido a lo que ponele hace Gladys, bueno, ya se jubiló, pero la profesora Gladys Ramírez, que era JTP de Anatomía Comparada, que trabaja con malformación en anfibios. Ella toma las muestras en el campo, pero en realidad el estudio es más a nivel de patología, ¿sí? Los resultados tanto del profe Lobo como el de la profe, ahí está, ahí va cerrando la idea, como el de la profe Gladys, no son tan aplicables a el manejo de un paisaje, por ejemplo. ¿Sí?
que los bichos evolucionen o que las relaciones filogenéticas entre los organismos sean de esta forma, me resulta a mí al menos muy difícil ver cómo puede servirme esa herramienta para diseñar, por ejemplo, un plan de uso forestal o un plan de desarrollo de áreas prioritarias para la conservación de anfibios o de reptiles en el Chaco. ¿Sí? Por ahí a donde apunto yo es que los trabajos en conservación particularmente, pensemos en trabajos que se pueden aplicar, que el conocimiento que obtenemos de esos trabajos se puede aplicar directamente a la conservación, a un problema de conservación. El de Rebeca es claro, ¿sí? La profe Rebeca, el análisis que hace de las poblaciones de Telmatobio, le permiten incluso dar recomendaciones de manejo y decir qué se puede hacer y qué no se puede hacer en determinados lugares, porque se pone en riesgo la supervivencia de esta especie de anfibio, ¿sí? Entonces pensemos así, ¿qué trabajos conocen que podrían generar conocimientos que nos permite algún tipo de manejo a escala paisaje, por ejemplo? Yo, por ejemplo, trabajo con una especie nativa que está en peligro de extinción y son plantas que florecen únicamente en invierno y son el único alimento de varios polinizadores. Entonces, lo que queremos hacer nosotros, bueno, estudiamos principalmente el ciclo floral, el tipo de polen, la distribución y cómo hacer para que estas plantas no se extingan. Esa es una herramienta importante, porque entender cuál es el ensamble de polinizadores y cómo las plantas o cómo se distribuyen o cuáles son las plantas que permiten sostener ese ensamble, no solo te va a permitir la supervivencia de la planta y del ensamble de especies asociadas, sino también, ya metiéndonos un poco más en un área más compleja, los procesos relacionados a la polinización, por ejemplo. Y entre los procesos relacionados a la polinización tenemos deriva génica, fijación de caracteres, endogamia, variabilidad genética, especiación, y nos podemos ir por las ramas a donde quieran. ¿Sí? ¿Algún otro? Voy a tener que hacer más propaganda yo sobre los flamencos, claramente. Pero para no darme de ejemplo, pensemos, ¿alguien sabe específicamente? No. ¿Alguien sabe específicamente, por ejemplo, en qué trabaja el profe Tálamo? El profe trabaja en el Parque Nacional Copo, no me acuerdo, haciendo como muestreos, no recuerdo muy bien, pero es un trabajo que está haciendo. Claro, pero eso es el lugar, la localización geográfica, y muestreo es una herramienta. Pero ¿cuál tienen idea de a dónde apunta la herramienta del profe Tálamo? ¿Qué es lo que va a medir al Parque Nacional Copo y para qué? ¿Sí? Lo que apunta, les comento, el profe Tálamo junto con su equipo de trabajo, ellos trabajan en lo que ahora se llama remediación ecológica, ¿sí? Restauración ecológica. Entonces, a lo que apunta es entender cómo funciona el bosque y cuáles son las variables que condicionan la recuperación de un bosque chaqueño puntualmente, como el de Chac, como el de Santiago del Estero, un quebrachal de 2 quebrachos, cuáles son las variables físicas y biológicas que condicionan la recuperación de un bosque. Entonces él ve qué pasa, los muestreos que hace es generar una serie de clausuras en donde ve qué pasa con la germinación de árboles dentro de esas clausuras y fuera, y mide variables como temperatura, insolación, compactación de suelo, banco de semilla, densidad de arbustos, etcétera, que permitan entender cuál de todas estas variables está acelerando y la falta de cuál de las variables podría retrasar la recuperación de un bosque. Entonces, desde el punto de vista de la remediación y pensando en el ordenamiento territorial de bosques, donde una de las herramientas que se tienen que desarrollar es la restauración de sistemas dañados, ¿sí?
los datos, el conocimiento que se puede llegar a obtener de los experimentos, porque son experimentos los que hace Andrés, porque a campo, pero son experimentos, nos permitiría no solo entender, sino plantear acciones concretas para la remediación de un bosque. ¿Sí? Y así creo que en la UNSA mucho más que eso no hay. Pero a eso apunta, y esas son las investigaciones de lo que es, en términos generales, la biología de la conservación. Por eso es importante el conocimiento del campo desde el punto de vista académico, ¿sí? No ir a pasear y recorrer ambientes, porque sí, sino ir a buscar preguntas con problemas específicos, preguntas interesantes, y con todo nuestro conocimiento generar observaciones que generen preguntas precisas para aplicarlas en conservación. Lo que podemos hacer, ya van a ser las 4 de la tarde, no sé si quieren, el artículo ese que les distribuí está en castellano. Lo que podemos hacer es, habíamos quedado que en la clase que viene, que era la práctica, íbamos a ver cómo les había resultado el tema de Mendeley, ¿sí? Del uso del programa, de administración de bibliografía. Pero lo que podemos hacer es antes hacer una pequeña discusión sobre el trabajo, ¿sí? Que está en castellano. Yo para reflexionar un poco más, porque podría decirle a las 5 de la tarde nos juntemos de nuevo y discutamos sobre el trabajo, pero por ahí no solo requerimos la lectura del trabajo, sino por ahí masticarlo un poco más y por ahí incluso releerlo. Entonces lo que podemos hacer es plantear la lectura del trabajo, una pequeña discusión antes de comenzar la clase siguiente, y arrancar con la clase. Lo que sí podemos hacer es, son las 4, 3:59. Bueno, a las 4, con estas pautas que yo le di, si quieres le dejo presentada la fórmula de la pregunta. En media hora piensa en una pregunta, ¿sí? Una o dos preguntas en la dirección de la biología de la conservación. Y me la mandan si quieren, o si quieren decirla así al aire, no hay problema. Si no, me la mandan por el chat y las discutimos un poquito. ¿Les parece? Sí. No creo que lleguemos a discutir todas las preguntas, porque somos 29, pero hagamos eso en media hora. Los espero, yo les dejo la presentación, la fórmula de la pregunta. A ver. Les dejo ahí esa fórmula donde decía cómo la variable i responde, bla, 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 y ustedes armen sobre algún tema que les interese una pregunta, ¿sí? En base a alguna observación que hayan tenido o en base a algún conocimiento adquirido en alguna de las materias, alguna inquietud que tengan sobre algún tema en particular, con las pautas de la pregunta, ¿sí? Escriban, formulen una. A ver, ¿dónde estaba eso? No. Acá está. Yo se las dejo en la presentación y ya son las 4:01, a las 4:30 comenzamos a presentar las preguntas, ¿sí? Sí, profe. Bueno, yo voy a callarme y ocultarme un rato. Profe, una consultita. ¿Grabó la clase pasada? Yo no la grabé. Me olvido. Si alguien me quiere hacer secretario o secretaria y grabar las clases, se lo agradecería enormemente. Yo me arranco con la clase y me olvido de grabarla. Así que si alguien tiene ¿Había que ganas y hacer está algo? dispuesto y sabe cómo,
Se lo agradecería un montón. Esta clase me olvidé de grabarla también, perdón. Soy medio colgado con eso. Ahora les dejo la diapositiva esa donde está la reflexión de la pregunta y en media hora nos vemos de nuevo, ¿sí? Sí, profe. Bueno, profe. Hola. Y 34, 35, ya pasó la media hora. ¿Cómo le fue con el ejercicio? ¿Cómo lo sintieron difícil al principio? ¿Algún comentario general?
sobre la actividad. Profe, tenía que ser una que se resuelva completamente en el campo, ¿no? Sí, o sea, que tenga una aplicación hacia la conservación, y la conservación, casi conservar biodiversidad implica, excepto en muy pocos casos de lo que se llama conservación ex situ, que ya lo vamos a ver, que son ponerles zoológicos, bancos de germoplasma, bancos genéticos. Se habla de conservación incluso en algunos museos, pero bueno, eso es discutible. Sí. El 99% de la conservación, como la concebimos, es a campo, ¿sí? Es en el terreno. Vos conservas paisajes, conservas especies, conservas ecosistemas, ¿sí? Sí, profe. Si quieren escribirlas en el chat, si quieren decirlas, como prefieran. No hay ninguna condición al respecto. ¿Quién se anima a arrancar? Bueno, comienzo yo. Dale. No sé si está bien. Yo pensé cómo varía la abundancia de los hormigueros en relación al sobrepastoreo en un gradiente de superficie. Bien. La densidad de hormigueros es la variable que queremos medir, ¿sí? El factor, acá que estaría, creo que ahí la diste vuelta. En realidad el factor que nos interesa es el sobrepastoreo. Entonces me hace ruido un poco el gradiente de superficie pastoreada, superficie de hábitat, superficie. Ahí habría que aclarar un poco más ese término, ¿sí? Porque nosotros podemos, superficie relativa de pastoreo, por ejemplo, ¿sí? En principio la pregunta está correcta, está claro qué es lo que vas a medir. Ahora, ¿cómo lo medirías? Por ejemplo, la densidad de hormiguero, así simple, ¿cómo se te ocurre que medirías? De hormiguero, de hormiga, no de hormiguero, de oso hormiguero, ¿no? Sí, no, de hormigueros. Hormigueros de hormiga. ¿Cómo harías? ¿Cómo medirías? Y elegiría un sector donde estoy estudiando y tiraría al azar unas cuerdas para medir un diámetro, para medir qué cantidad de hormigueros caen sobre ese diámetro. Bien, o sea, serían parcelas circulares. Bien. Claro. Distribuirías parcelas circulares y mediríamos la densidad dentro de esas parcelas circulares. La superficie de un círculo la conocemos, entonces podemos hacer X cantidad de hormigueros por metro cuadrado. Perfecto. Claro. En Queremos gradiente de ver la superficie, lo que había pensado es que si está el ganado más cerca o más lejos. Bien, ahora me cierra más Baño. la pregunta, porque vos, el factor que querés medir, o sea, el factor que es el elemento que produciría la variación de la variabilidad o el cambio en tu variable. Entonces, el factor que vos asumís que podría generar un cambio en la densidad de hormigueros es el pastoreo, no sé si el sobrepastoreo, porque sobrepastoreo es un concepto que primero hay que probar que existe sobrepastoreo. Entonces lo simplifiquemos y digamos pastoreo. Bien. Y entonces el gradiente, vos lo que tenés, el nivel de ese factor, que ahí es donde no había coherencia y por eso la pregunta necesitaba una revisión, que vos hablabas de superficie, los niveles de ese factor, que es el pastoreo, podría ser un gradiente de pastoreo. Entonces vos buscas sitios en donde haya, no sé, 100 cabezas de ganado por hectárea, 20 cabezas de ganado por hectárea, 5 cabezas de ganado por hectárea. Y medís la densidad de hormiguero en cada uno de esos sitios que conforman un gradiente de pastoreo. Entonces la pregunta podría ser,
densidad de hormigueros, ¿sí?, en un gradiente, cómo varía la densidad de hormigueros en respuesta al pastoreo en un gradiente de carga ganadera, por ejemplo. ¿Sí? Sí. Y ahí la acomodamos un poquito y es más fácil de pensar y de medir. Y la pregunta, porque en realidad, ¿cuál sería la pregunta básica que te interesa? Es ver si hay un efecto de la ganadería y el pastoreo ejercido por la ganadería. Asumo que es ejercido por la ganadería y no por organismos nativos, sobre la densidad de hormigueros. Ahí tenemos que ajustar también un extra, tenés que ajustar, que es si vas a medir la comunidad de hormigas, o sea que si te da igual, entre comillas, cualquier hormiguero de cualquier especie, entonces no solo estás midiendo la densidad, sino también estás midiendo la diversidad de hormigueros, o te vas a enfocar en una especie que te preocupe en particular, no sé, una especie que está pensando en términos de conservación, una especie que es invasora y que se está expandiendo, una especie de hormiga invasora. Que, por ejemplo, la hormiga argentina, que la definen así, es invasora en África. Y hay trabajo parecido a lo que vos planteaste de cómo varía la densidad de hormigueros de esta especie invasora en función al pastoreo ahí de grandes mamíferos, elefantes, jirafas, qué sé yo. Entonces, ese organismo puede verse beneficiado o puede verse perjudicado por determinadas prácticas. Entonces, en función de lo que nosotros queremos lograr, que es o el aumento de la población o la disminución de la población, ¿sí?, podemos desarrollar teniendo esta información, podemos desarrollar una herramienta. Entonces vos podés decir, si no querés que esta especie de hormiga invasora colonice nuevos ambientes, la carga ganadera o la carga de pastoreo la tenés que mantener por debajo de tal valor, por ejemplo. Ahí tenemos una herramienta perfecta, clarita y aplicada a la conservación. Porque ese es otro punto, la conservación no solo... Lo que pasa es que la mayoría de los ejemplos y la preocupación mayor es sobre el impacto negativo del humano sobre los ecosistemas. Entonces, en general, la conservación apunta a aumentar el tamaño de determinadas poblaciones. Pero a veces, por ejemplo, en el Valle del Lerma, un problema de conservación son las especies exóticas, por ejemplo, el pasto cubano. Entonces nosotros podríamos hacer investigaciones para desarrollar herramientas para disminuir la cobertura de pasto cubano. ¿Sí? Conservación va en las dos direcciones. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que se anime? Yo, profe, Calani Luis, Sí. también siguiendo con la temática de la hormiga, yo puse una que dice, ¿es posible salvar una determinada especie de planta de la infestación por hormigas sin matarlas? Bien, la pregunta es válida. El tema es a dónde apuntas con el es posible. ¿Sí? El es posible es extremadamente general. ¿Sí? Entonces, cuando las preguntas son muy, muy generales, son así de generales, es muy difícil precisar el cómo lo vas a hacer. Porque es posible, la respuesta es sí, es posible hacerlo. Pero vos tenés que precisar, por ejemplo, a ver, tratemos de pensar cómo apuntas. Tu observación es, hay un problema con hormigas sobre una población de plantas X y querés ver si podés desarrollar algún tipo de control de esa población de hormigas sin necesidad de matarlas. Entonces, podemos buscar algún enemigo natural de las hormigas. No, porque la estarías matando. ¿Por qué no las querés matar? Porque O es sea, muy difícil. es algo que yo vi generalmente en muchas casas, que las personas lo que hacen es, en vez de buscar alguna alternativa para no matar las hormigas, que a casi todas las personas les molesta,
directamente le echan insecticida y bueno, se mueren. Sí. Yo, por ejemplo, vi una vez un señor que lo que hizo fue cubrir el tronco de un árbol, no me acuerdo de qué, de una planta en realidad, lo cubría con una cinta adhesiva, una que era de madera, pero en vez de colocar el adhesivo de la parte del tronco, la colocaba de la parte externa, y lo que hacían las hormigas era subir hasta el sector ese donde estaba la cinta y no traspasaban, es como que olían algo, sentían, no sé. No, es el tema del pegote mecánico, el efecto mecánico de quedar pegadas es lo que evitan, o sea, con las antenas sienten que si caminan por ahí se quedan pegadas y lo evitan. Claro, bueno. Bueno, entonces tu pregunta sería así, entonces, vos lo que querés medir es la efectividad de esta herramienta. Sí. Entonces vos podrías preguntarte, la variable que querés medir es la herbivoría de las hormigas, ¿sí? Entonces vos, una variable que tenés que medir directamente es el daño sobre la planta. El daño sobre la planta se mide ya sea por superficie foliar comida o por hojas perdidas. Entonces tu pregunta podría ser, ¿varía la superficie foliar? Puedes empezar diciendo, las hormigas como consumidores de hojas en jardines urbanos. 2 puntos. ¿Varía la superficie foliar en plantas con y sin? Acá no tenés un gradiente, acá tu factor es el pegote y tu nivel de factor es con y sin, ¿sí? Plantas con y plantas sin este pegote. Entonces, tu pregunta sería, ¿varía la superficie foliar consumida por hormigas entre plantas del género pirulo con y sin la exclusión por cinta adhesiva, por ejemplo? Entonces vos ahí sabes qué vas a medir. ¿Qué vas a medir? Vas a medir la superficie foliar, ¿sí? Vas a agarrar hojas al azar, se me ocurre, y vas a medir cuánta superficie de esa hoja fue comida. En plantas, si es posible de la misma especie, para homogeneizar, para tratar de hacer más homogéneo el experimento, en plantas con y sin cinta. De nuevo es un experimento, ¿sí? Vos estás manipulando el sistema para obtener la respuesta. Tenés, no sé, arbustos de menta, no hay arbustos de menta, no se me ocurre, arbustos de cedrón con y sin cinta. ¿Por qué es interesante la pregunta? Porque el cedrón se consume, porque el consumo es sobre las hojas, y a mí como ser humano me interesa tener cedrones con más hojas y no que se me lo coman las hormigas. Entonces, tomamos a la planta cedrón, le ponemos el aislante de la cinta de papel, plantas con y plantas sin. Y ahí medimos la efectividad de esa herramienta. ¿Qué esperamos? Que las plantas que tienen esa clausura, que tienen ese elemento que aísla a las hormigas, en un tiempo T que dure el experimento, tengan mayor superficie foliar que las plantas sin. ¿Sí? Entonces ahí la dimos vuelta, la acomodamos a la pregunta. Entonces ven que cualquier pregunta es válida, hay que saber acomodarla y ponerla en el contexto de una investigación. El primer trabajo la primera pregunta era más observacional o de campo, no manipulativa al menos, o sea, no era un experimento. Simplemente se veía una situación que ocurre en el sistema, se buscan los niveles del factor que me interesa y muestreamos dentro de esos distintos niveles del factor. El segundo, el hormigas 2, sí es experimental, sí es una manipulación, porque lo que hacemos es colocar esta cinta y ver cómo responden la variable que estamos midiendo a la presencia o ausencia de esa cinta. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Alguien que se anime, quedan 10 minutos. Cerramos, podemos tirar hasta las 6, pero si quieren cerramos a las 5, pero necesito 2 preguntas más.
Acá hay una por el chat. Dice, varía el tamaño de Pacú, ¿sí? El nombre científico del Pacú, en 3 zonas del río Bermejo, límite con Bolivia, Formosa y desembocadura del Paraná. Bien. Acá tenemos una pregunta concreta, que es el tamaño. ¿Sí? Vamos a medir tamaño, asumiendo el tamaño, cuál sería el contexto o el concepto de fondo del tamaño, un aprovechamiento pesquero, no mucho más que eso, porque nos interesan pescados grandes, ¿sí? En 3 zonas del río Bermejo. ¿Qué le está faltando acá? ¿Cuál es el fundamento biológico? Recuerden que nosotros hacemos biología para definir las 3 zonas, el límite con Bolivia, Formosa y la desembocadura del Paraná. ¿Vos qué estás esperando que cambie entre esas 3 zonas para que afecte el tamaño del Pacú? Había una pregunta antes que esta, que Sí. bueno, de donde surgió esta, que era referida al estado del río, digamos. Si había compuesto nitrogenado, entonces si afectaba eso al tamaño, digamos. Pero bueno, lo cambié y quedó Claro, así. pero ese es el puntito que falta, porque vos cuando haces una comparación entre 2 sitios o entre más sitios, tiene que haber un concepto de base, un marco conceptual que te permita al menos justificar por qué vos esperás un cambio de algo, ¿sí? Yo podría pensarlo también en función del paisaje adyacente. Los pacúes son frugívoros, son peces herbívoros, y ponerle ahí un gradiente de conservación de bosque en las márgenes de los ríos, en donde en el límite con Bolivia hay mucho bosque, en Formosa más o menos, y en el Paraná casi nada. Entonces yo esperaría que por una cuestión de recursos, los pacúes que viven en el límite con Bolivia sean más grandes que los que viven en la desembocadura. O lo que vos decís, cuestiones de nitrógeno en el agua, no sé bien qué componente nitrogenado puede estar en el agua, pero por alguna razón, cada vez que queda un vacío, que yo digo compuesto nitrogenado, que por alguna razón varía a lo largo del río, entonces ese alguna razón es lo que tenemos que ser precisos. Por ahí el desarrollo agrícola, ganadero es mucho más fuerte en las desembocaduras del Paraná que en la alta cuenca del Bermejo. Entonces va a haber más compuestos nitrogenados en el agua simplemente porque en la desembocadura del Paraná hay más vacas y más fertilizantes. Entonces esperamos o medimos que hay más nitrógeno en la desembocadura del Paraná que en la alta cuenca y que el tamaño de los pacúes, yo no tengo idea, estoy ahora sí pensando en voz alta, se comporta negativamente con la concentración de nitrógeno. Entonces, a mayor cantidad de nitrógeno, más chicos los pacúes. Entonces, nosotros esperamos que en la alta cuenca sean más grandes que en la baja cuenca. O al revés, capaz que los compuestos nitrógenos... Claro, también puede ser al revés, digamos, que favorezca porque busqué y vi que son herbívoros, o sea, frugívoros y herbívoros también. Entonces el contenido de nutrientes que es más cerca del Paraná, que se puede ser mayor, que quizás hay mayor vegetación Bien, en entonces la cual se pueden alimentar, digamos. ahí estamos ajustándolo más. En realidad no responde directamente al nitrógeno. No es que el nitrógeno tiene un efecto sobre la fisiología del bicho que hace que se hagan más grandes. ¿Sí? El nitrógeno estaría asociado a sistemas más productivos. Entonces tu pregunta va en realidad a lo siguiente. Vos decís, ¿varía el tamaño del pacú en zonas fluviales asociadas a mayor cobertura vegetal, por ejemplo? ¿O responden el tamaño del pacú en ambientes silvestres a la cobertura vegetal asociada al río? Y ahí cambia un poco. Claro. Y de última, profe, si me interesa ver, o sea, alrededor de lo que es el Pacú, ver esos puntos, me convendría hacer como que varios, o sea, hacer primero uno, responder una pregunta, hacer mi estudio, digamos, y después enfocarme en otra cosa, digamos. Que sería eso. Siempre es mejor
los bichos no responden, los bichos, hablando de los organismos vivos. Cuando yo digo bicho, hablo de plantas, de animales, hongos, amebas. O sea, los organismos vivos no suelen responder, o son muy difíciles los ejemplos en donde responden a una única variable, ¿sí? Y a veces la presencia de dos variables, eso es de ecología, no sé si se acuerdan, antagónicas, sinérgicas, etc. Pueden responder a un único recurso, y la presencia de dos recursos pueden ser sinérgicos o antagónicos, ¿sí? Y a veces la respuesta de las especies frente a los dos recursos es como que está sobredimensionada, como responden mucho mejor si están los dos recursos a que si está cada uno de estos recursos por separado. Por ejemplo, pensando en el mismo ejemplo de los pacúes, yo tengo una sospecha de que el tamaño del pacú responde directamente a la presencia de nitrógeno, de nitritos, por decir algo, en el agua. Es más fácil para saber si efectivamente la causa del aumento de tamaño del bicho es el nitrógeno en sí. Agarro y crío pacúes en peceras, en piletas con distinta concentración de nitrógeno. Yo le pongo la pileta 1, el tratamiento 1 es 1 kilo por hectárea, el tratamiento 2 es 5 kilos por hectárea y el tratamiento 3 es 10 kilos por hectárea de nitrógeno, de nitrito, una sal de nitrógeno. Y mido, siembro pacúes todo del mismo tamaño y veo cómo van creciendo y si la tasa de crecimiento cambia en función de las distintas concentraciones de nitrógeno. Ahí y solo ahí puedo decir que esa especie responde al subsidio de nitrógeno. Con lo único que yo puedo definir causa-efecto es con un experimento. Ahora bien, una vez probado eso, que vemos que el pacú responde al nitrógeno, bueno, por datos limnológicos, por lo que sea, sabemos que la zona con mayor cobertura vegetal tiene naturalmente más nitrógeno en el agua que las zonas con menos cobertura vegetal, y que la desembocadura del Paraná está lleno de árboles y la cabecera de cuenca del Bermejo no. Entonces podemos asumir que en promedio los pacúes del Paraná son más grandes que los pacúes del Bermejo. Y hacemos el muestreo. Pero tenemos la información previa, ¿sí? ¿Se entiende cómo uno avanza? Porque si vos querés agarrar un montón de variables todas juntas, te vas a morir en el medio de una tonelada de datos, y ordenar todo eso es muy complicado, extremadamente complicado. Por eso la respuesta a una de las consignas es, las respuestas tienen que ser sencillas, tienen que apuntar a una pregunta concreta, sencilla y puntual. Y a partir de ahí empezar a complejizarse. Muchas preguntas sencillas y puntuales se hicieron hace un siglo atrás. Hay mucha información de base, pero hay organismos, sobre todo en Latinoamérica, que no hay nada de información de base. Sobre esos organismos, o sea, si no sabemos, por ejemplo, la tasa de reproducción de una especie, difícilmente podamos desarrollar herramientas para aumentar esa tasa de reproducción. No sé, ejemplos claros son, qué sé yo, los tatucarretas. Yo no puedo saber si hay mayor tasa de reproducción o menor tasa de reproducción porque no tengo idea cuál es. Entonces, que en una población tenga 3 tatucarretas nuevos por año, en otras 2 y en otras 5, en realidad no puedo decir nada porque no sé cuál es la promedio, porque no hay un solo dato, ¿sí? Entonces, a veces las preguntas también en conservación, dependiendo de los organismos, apuntan a preguntas muy, muy simples, muy, muy de base, de historia natural, que es lo que se llama. Y que muchas veces en el desarrollo actual de la ciencia, como se está dando, esas preguntas de historia natural casi no se hacen. Van a haber trabajos que apuntan a modelos, a proyección de distribuciones, de tamaños poblacionales, de qué sé yo, pero no saben cómo se reproducen los bichos, no saben efectivamente dónde están, cuántos hay, ¿sí? En el grupo de trabajo donde yo trabajo, que es un grupo internacional de conservación de flamencos, la primera pregunta que nos hicimos como equipo fue saber cuántos flamencos hay. Y en función de saber cuántos flamencos hay de cada una de las especies, bueno, la siguiente pregunta fue, ¿dónde están? La tercera pregunta fue, ¿hay lugares donde hay más que otros? La cuarta pregunta fue,
¿Cómo son estos lugares donde hay más flamencos que otros? La quinta pregunta fue, ¿son los mismos flamencos o son poblaciones separadas? ¿Cómo se mueven? ¿Qué comen? Y ahí comienza a avanzarse sobre la... Y ahora hay una red de sitios prioritarios para la conservación de flamencos, que se sabe que son sitios prioritarios por esto, desde el tamaño de las poblaciones que congregan hasta las características ecológicas y las características de conservación y de uso por parte de los seres humanos. Y de ahí se comienzan a desarrollar opciones de manejo, implementación de áreas protegidas, restauración de humedales, y podemos hablar de un montón de cosas. ¿Alguna otra? Y ya, si quieren esta última, acá hay una. ¿Cómo varía la esperanza de vida de las palomas columba livia, o sea, la paloma doméstica, que viven en la ciudad y en el campo, teniendo en cuenta la alimentación, densidad de plumas e integridad de las patas? Yo separaría alguna de estas tres últimas. La densidad de pluma podría asociarlo... ¿Cómo? Perdón. No, eso le iba a decir, profe, que, bueno, la armé así, digamos, pero en realidad... No, sí. El objetivo es armarla así. Sí. Está perfecta, pero el objetivo es armarla así y después ver cómo... Acuérdense que yo en la clase dije, hay que ajustar la pregunta. Las preguntas salen así crudas, salen como salen. Y después lo que tenemos que hacer es revisarla y volverlas a leer 1, 2, 3, 5, 10 veces para ajustarla a lo que realmente nos interesa. Teniendo en cuenta las tres variables que vos pones acá, alimentación, densidad de plumas o integridad de las patas, ¿en qué elemento común tienen las tres? Que apuntan a la supervivencia del individuo, ¿sí? Un individuo con pocas plumas, en invierno se muere. Un individuo que tiene las patas a la mitad, a la larga pierde en la competencia con otros individuos de la misma especie, porque no se puede posar en los mismos lugares, entonces hay lugares que hay comida, pero no puede posarse. Y la alimentación, la calidad de la alimentación, yo pondría ahí la diversidad, la calidad, el contenido energético, alguna variable que yo pueda medir, porque la alimentación es como muy general. ¿Qué elemento de la alimentación me interesa? Por ejemplo, la calidad energética de la alimentación puede variar en la ciudad y en el campo. Entonces, lo que podemos hacer es tomar uno de estos tres, el que más te interese, y medir, agarrar una cohorte, o sea, esto es ecología de poblaciones, o sea, vamos y agarramos una cohorte de palomas nacidas en el año 2021 en el campo, en varios sitios en el campo y en varias ciudades de Salta. Y hacemos una tabla, ¿se acuerdan? Tabla de vida vertical. Tomamos todos los que nacen y vamos viendo quiénes van sobreviviendo. Y a un tiempo T vemos cuántos sobrevivieron de cada camada de la misma cohorte. Entonces lo que esperaríamos, yo no sé si estarían mejor en el campo o en la ciudad, la verdad no sé. Calculo que viven más, yo creo que viven más en la ciudad que en el campo. Vos al final esperarías que haya más palomas vivas en el campo, en la ciudad que en el campo. Y ahí reajustamos la pregunta, ¿sí? Y nos centramos, por ejemplo, en la densidad de pluma. ¿Cómo medirías la densidad de pluma? A ver, pongámonos creativos. Puede ser en el largo de las plumas y No, porque la cantidad de plumas por, no sé, por... la segunda es mejor, la cantidad de plumas por superficie de piel. Pero ¿cuáles son las plumas que te interesan desde el punto de vista de la supervivencia del animal? Y bueno, podría ser, digamos, las que cumplen el rol de mantener el calor corporal. Bien, entonces ahí podemos agarrar y tomar una superficie estándar del pecho de la paloma, ¿sí? O de la parte ventral. Si agarramos, capturamos paloma, delimitamos con un marcador, 1 centímetro cuadrado, lo que sea, y contamos. No es tan difícil, es casi como medir los pelos del jaguar, pero no tanto, y medimos cuántas plumas aislantes, que es lo que se llama plumón,
hay sobre esa superficie de piel. Y esperaríamos que, en este caso yo esperaría que en el campo tengan más plumas, porque la cantidad de plumas y de pelos y de elementos aislantes, más allá de que tiene un componente genético, tiene cierta flexibilidad fenotípica. Nosotros los humanos en ambientes más fríos, nosotros mismos nos mudamos durante un buen tiempo a ambientes más fríos y al toque vamos a tener más pelos en la cara, los varones, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, hay cierta flexibilidad fenotípica en cuanto a la densidad de plumas y de pelos. Entonces, esperaríamos en el campo, la amplitud térmica es mayor, los inviernos son más fríos, entonces esperaríamos que la densidad de plumas sea mayor en el campo y menor en la ciudad, donde la temperatura es más estable, donde las heladas no tienen el mismo impacto que tienen en el campo, etc. Todo ese conocimiento de base es lo que nos da el marco conceptual, el concepto de fondo que nos permite hacer la pregunta. ¿Sí? Ahora bien, si se nos da vuelta... ¿Cómo? Perdón. No, digo, sí, profe. Ahora bien, si se nos da vuelta la respuesta y encontramos que en el campo muere, o sea, la expectativa de vida de una paloma en el campo es muchísimo menor que la de la ciudad, claramente es porque la densidad de pluma no tiene nada que ver, ¿sí? O al menos no hay una relación directa. Y nos preguntaremos otra cosa. ¿Será que se las comen más y hay más predadores? ¿Hay más exposición a enfermedades? Porque por ahí no, toda respuesta no necesariamente tiene que ser morfológica, ¿sí? Hay interacciones ecológicas que hacen que algunas especies le vayan mejor o peor. Morfológicamente vos podés decir, pero si esta paloma está súper sana, ¿cómo puede ser que en el campo se las ve recontra lindas las palomas y viven 10 años nomás? Y en la ciudad tenemos palomas rengas, tuertas, con poca pluma, con el cogote pelado, y durante 30 años vemos la misma paloma renga con el cogote pelado ir a comer a mi casa y no se muere. ¿Sí? Entonces, claramente, ni las patas ni el cogote pelado es lo que está afectando la supervivencia de las palomas. Probablemente sea la diversidad de predadores. Y en el campo no viven más de 10 años porque se las comen antes. Alguien siempre se las va a estar comiendo. ¿Sí? Entonces, así es como uno comienza a explorar y encontrar respuestas que pueden... ¿Qué es lo que nos interesa al final a todos nosotros de estos proyectos que estamos planteando? Que se puedan desarrollar herramientas aplicadas a la conservación. Entonces, el problema de la paloma es la superpoblación. Entonces, si yo veo que en realidad responde a los predadores y no a la densidad de plumas, para disminuir las poblaciones de paloma en las ciudades, debería tener prácticas urbanas que fomenten la presencia de predadores naturales, por ejemplo. Entonces poner nidos para halcones, no perseguir a las comadrejas, no perseguir a los halcones, ¿sí? Dejar que los predadores se instalen en las ciudades e incluso generar elementos en la arquitectura de las ciudades para tener más predadores, por ejemplo, instalados en la ciudad. ¿Se entiende cómo va la cosa? ¿A dónde va la aplicación de las investigaciones hacia la conservación? ¿Qué tipo de herramientas nos interesa desarrollar? Sí, profesor. ¿Alguna más? Bueno, si nadie escribió alguna otra pregunta, lo que vamos a hacer para la semana, para el jueves, es, además de la lectura del trabajo, por ahí se les aclara bastante el tema de la formulación de preguntas. Cada uno manda una pregunta, escribe una pregunta, y me las envían por WhatsApp. Yo selecciono unas cuantas sin fijarme de quién son
y hacemos esta misma discusión sobre ponerle 5 o 6 preguntas más, ¿sí? Después de la lectura del trabajo en castellano. Y la usamos de puntapié a las preguntas para discutir sobre el trabajo. ¿Les parece? Sí, profe. Lo Bueno. que ya mandamos hoy tenemos que mandar No, otra. los que ya mandaron, no. Ok. Que son Rodrigo, Leonardo, Sofía y había una más. ¿Quién fue la otra pregunta que...? Y Luis. ¿Sí? Luis Calani, Sofía Ciotta, Leonardo Cardoso y Rodrigo Campos son los únicos que están exentos de preguntas para la clase que viene. El resto, por favor, envíen todos una pregunta. No tiene que ser hoy, ¿sí? Pero al menos para el viernes, así yo tengo tiempo de leerla. No, si va a ser el jueves, hasta el miércoles a las 10 de la noche recibo preguntas. Así me dan tiempo de leerlas. Así que bueno, cerramos la clase de hoy acá y espero las preguntas, ¿sí? Nos vemos el jueves entonces a las 4 de la tarde. Nos vemos, profe. Bueno, Hasta luego. profe, nos vemos. Nos vemos, chao. Hasta luego, profe.